estamos en el tema global que es el reino de los cielos o la realidad del reino de los cielos. Hemos venido avanzando desde hace ya varios meses, tratando de conocer desde el diseño original, o mejor inicial en Génesis, todo lo que tiene que ver con el reino. Pero hemos abierto un capítulo, porque hemos intentado como ir por capítulos, por temas dentro de el megatema del reino, y estamos hablando de los procesos divinos, de los procesos divinos. Y nosotros estamos dentro de un proceso divino simplemente porque Él nos ama, porque Él nos ama. Porque recuerde, Él te acepta tal como eres, pero te ama tanto que no te deja como estás. Te transforma a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Entonces, cuando comenzamos a hablar de los procesos divinos, y esto lo hice el domingo pasado, como esta es una consideración temática tan amplia, yo les propuse 4 elementos que nos ayuden como a dirigir, como a guiar el desarrollo del tema. Y otra vez, yo les hacía la aclaración, son elementos completamente subjetivos, porque fue, digámoslo así, que la reflexión personal al tratar de observar los procesos de Dios. Entonces identificamos 4 elementos. Recuérdemelos por favor, o ya los tenemos en pantalla, ¿no? Recuérdemelos antes de ir de ponérselos en pantalla. 4 elementos. Elección, que es el punto de partida. ¿Cuál es el otro? El tiempo, que tortura, ¿cierto? Señor, un proceso de Dios, ¿cuánto dura? No, recuerde, el tiempo es competencia ¿de quién? De Dios, de Dios. Lo tercero es ¿qué? Las pruebas, que es como todo lo que Dios usa para que este barro deforme se convierta en una vasija de honra. ¿Y cuál es el cuarto elemento? El objetivo, la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Hasta que todos lleguemos. Entonces ahora sí, ya los tenemos ahí, los 4 elementos, ¿cierto? Y bueno, es difícil el asunto del tiempo, ¿no? Nos atormenta el tiempo, pero el tiempo nos atormenta por razón de las pruebas. Porque si usted no tiene ningún problema, no importa que el tiempo no pase, ¿cierto? Si usted está como, por ejemplo, cuando uno sale a vacaciones, uno quisiera que esos 4 o 5 días se multiplicaran, ¿no? Y uno está ahí en la playa o en el hotel y uno dice, ya hoy se acaba, ¿no? Y uno dice, ¿cómo pasó de rápido, no? Pero cuando usted está en medio de una dificultad, de una prueba, dice, ay Dios mío, ¿esto cuándo es que va a acabar? Y usted está en esa dificultad hace solo media hora, pero usted siente que lleva toda la vida ahí. Entonces, el tiempo se complica por razón de las pruebas. Por razón de las pruebas. O sea, las pruebas es lo complicado en medio de los procesos divinos. Entonces recuerde esto, para conectar los 4 elementos que mencionamos. Usted afronte las pruebas desde la elección divina, sin olvidar que el tiempo es de Dios y que Él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, Él sabe a dónde lo quiere llevar. Otra vez, afronte las pruebas desde su elección, desde la elección divina. No olvide que el tiempo es de Dios y que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué, Señor, yo estoy viviendo esto? No pelee. Y hoy quiero que nos concentremos en una de las primeras pruebas que enfrentó David en el proceso que lo llevaría al trono de la nación. Y esa primera prueba la vamos a llamar la prueba del rechazo. El rechazo. ¿Cuántos han sido alguna vez rechazados? Solo yo, ¿ve? Bueno, debimos haber puesto en el formulario que si debía venir esta mañana tenía que haber sido rechazado, porque no pusimos
ese ítem ahí en el formulario. Ahora, el rechazo como una prueba. El asunto es preguntarnos, ¿es un obstáculo o es una plataforma de lanzamiento? Algo que me lleva a otro nivel de lo que Dios quiere hacer. Entonces, de alguna manera, yo decido, porque otra vez, Dios me expone a la prueba, Dios me enfrenta a la prueba, Dios permite la prueba o provoca la prueba. Yo decido cómo la asumo, si como un obstáculo que me detiene o como una plataforma que me lanza a algo mucho mayor. Ahora, la historia de David desde sus inicios se caracterizó por algunos rechazos bien notorios. La semana pasada incluso comenzamos con una expresión que yo después dije, ¿por qué lo dije la semana pasada? Esta es la expresión que encabeza nuestra reflexión hoy. No, Dios no evita que las personas o las instituciones nos rechacen. Dios no lo evita. ¿Por qué? Porque Él te eligió. Y la elección divina debe sobreponerse al rechazo humano. ¿Sí? A ti te van a rechazar en cualquier contexto, en cualquier situación. Pero lo que a ti y a mí no se nos puede olvidar es que fuimos elegidos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer en los próximos minutos para desarrollar esta temática y observar el rechazo como una de esas pruebas que vivimos en el proceso divino? Vamos a identificar en nuestro personaje, estamos ahora en David, mirando por lo menos 4 rechazos que vivió en el inicio de su proceso, 4 adversidades que afrontó, y probablemente usted se va a identificar seguramente con algunas de esas experiencias, porque la vida de muchos de nosotros está marcada por experiencias de rechazo que, ojo, son más comunes de lo que nosotros quisiéramos. Son más comunes de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, vamos a empezar. ¿Listos? Primer rechazo. El primer rechazo que vemos en la vida de David es el rechazo de Isaí, su padre. El rechazo de Isaí. Y esto es lo que vamos a llamar un rechazo por su posición. La posición de David. En el orden de los hijos de Isaí, ¿cuál era la posición de David? El octavo. El octavo. Yo soy el tercero y uno dice, bueno, ahí estoy como en la mitad, ¿cierto? David era el octavo. El octavo. Pero quiero que observe algo. ¿Dónde notamos esto? Ahí en el capítulo 16, verso 11. Capítulo 16, verso 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí, recuerda, este pasaje ya lo vimos, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Ay, cierto. Ay, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mire, resulta bastante llamativo que Isaí no tuviese a su hijo menor en esa ceremonia. Ya habíamos visto el episodio, ¿cierto? Primero porque le piden que lo tenga ahí, ¿cierto? Y segundo porque van a darle una asignación especial a uno de sus hijos. ¿Por qué no podría ser él, cierto? Pero en Isaí vemos un error muy común en los padres. Yo siempre he dicho, los padres aman de manera igualitaria a todos sus hijos, pero infortunadamente no a todos los tratan igual. Y eso es natural, o sea, porque todos son distintos, hay que tratarlos distintos, ¿cierto? No se trata de que ame más al uno que al otro. Sin embargo, a veces esos tratos diferenciales terminan marcando algunas cosas que el padre no tiene la sabiduría para hacerlo, y probablemente este era el caso de Isaí.
Al parecer él no apreciaba de la misma forma a todos sus hijos. Y él veía al menor como el que cuidaba las ovejas. O sea, como que nunca vio a David más allá de esa asignación. Y limitó su visión a ver a su hijo simplemente para eso. Por eso ese día ni siquiera le pasó por la cabeza invitarlo a que estuviera ahí. Ahora, hemos enfatizado en muchas ocasiones la importancia que para esa época, para esa cultura, tenía la posición dentro de la familia, ¿no? El orden del nacimiento de los hijos. Por ejemplo, el primogénito, ese tenía todas las ventajas, ese estaba sobrado, ¿cierto? Recuerda que él era el heredero de la mitad de la herencia. Se imagina si usted es por allá el hijo 14, ¿no? De una familia de 18 hijos. Y el primogénito tiene la mitad de la herencia, la otra se divide entre 17. O sea, la ventaja del primogénito era bastante significativa. Y por eso, probablemente, bueno, y le pasó a Samuel, ¿no? Samuel apenas lo vio, dijo: ese es. Mire lo diferente que hay con la cultura de hoy. ¿Quién es el centro de atención en la casa hoy? El menor, ¿no? El menor y todo el mundo, y el menor, ¿sí? Todo gira en torno al menor, y ese es el que... Con ese uno corrige los errores que tuvo con los otros, ¿no? O estrena errores nuevos, no sé cómo es el asunto. Pero en ese entonces, el mayor no solamente, porque ojo, siempre hablamos del primogénito como la mitad de la herencia, pero el primogénito también tenía unas responsabilidades mayores. Entonces las asignaciones importantes en la casa se daban de acuerdo al orden en que nacieron. La asignación más importante del hogar se le daba al primogénito, luego al segundo, al tercero y así. Y el último, pues, ahora, al parecer las ovejas que Isaí tenía no eran muchas. Porque si fuera un gran rebaño, seguramente pondrían a otro, no al menor, ¿cierto? O sea, como que las ovejas no representaban algo importante en la economía de la familia. Entonces, pues tenemos esas ovejitas allá, pero para que no se mueran o no se pierdan o no se las roben, pues mandemos al pelao que vaya y cuide las ovejas, ¿cierto? Y escúchame esto. Isaí toda la vida vio a David como el pelao de las ovejas. Y nota, cuando Samuel llega, él está con las ovejas. Pero después de esa ceremonia tan espectacular, la apreciación de Isaí no cambió. Ya terminó de comer, mijo. Vaya que es que las ovejitas están solas, ¿cierto? Y lo mandó otra vez para las ovejas. Luego recuerdan que David fue al palacio de Saúl. Este muchacho ya fue al palacio, nosotros ni siquiera hemos ido. Y ya fue y llegó a ser paje de armas de Saúl. Y regresó del palacio. Mijo, deje la ropa ahí y vaya para donde las ovejas. O sea, Isaí nunca vio a David más allá del pelado de las ovejas. Para Isaí siempre fue más importante la posición en el orden cronológico, y nunca vio lo que Dios estaba haciendo en David. Escúchame algo. Tu posición siempre será objeto de aceptación o de rechazo. ¿O no? Hay círculos en los que indiscutiblemente yo me siento privilegiado. Llegó el pastor, no. Pero hay otros donde hay otros círculos donde, ese es pastor. Sí, ni lo determinan a uno. Por eso te digo, tu posición siempre será objeto de aceptación o de rechazo.
en este sistema, en esta sociedad. Pero escúchame algo. A veces somos tan permeados por esto del sistema que luchamos por reconocimiento, que la gente reconozca mi posición. Hay personas que solo se presentan mencionando, por ejemplo, su título profesional. Sí, lo están presentando a uno ahí en una parada de bus. Yo soy no sé quién, doctor en no sé qué. No, pues estamos presentando aquí en... Pero porque están con la idea de que si no pueden mencionar su posición, entonces no tendrán reconocimiento. Queremos los títulos, que la gente valide nuestra posición. Y nos sentimos heridos cuando no nos reconocen. Es muy interesante esto que queda entre nosotros, no le vayan a contar a nadie, pero es muy interesante cuando uno va a congresos de pastores, ¿no? Por ejemplo, uno va a un congreso de pastores, vamos a suponer, hay un congreso de pastores aquí en esta casa. Entonces uno instruye a los servidores de aquí: mire, estos puestos son para tales personas, no sé qué, el que llegue después de esta hora se sienta allá y esto y lo otro. Y uno a veces llega a esos congresos y uno... Es cómico ver cómo los pastores llegan y el servidor les dice: no, por ahí no, pastor, por tal. ¿Cómo así? No, yo quiero allá. Porque el pastor viene de un contexto local donde es reconocido. Y llega a un evento de estos donde pues hay un servidor ahí en la puerta, porque en su congregación él le dice al servidor qué hacer. Pero en el congreso se encuentra con un servidor que le está diciendo dónde debe sentarse, qué tiene que hacer. Entonces esos choques, vuelvo y repito, terminan siendo hasta cómicos, porque uno dice: este pastor no se da cuenta que el hermano fue puesto ahí para eso. Pero nos pasa a todos en diferentes contextos, porque nos aferramos a nuestra posición. Y escúchame, David fue menospreciado por su propio padre, simplemente porque era el menor, el pelado de las ovejas. Pero bueno, no profundicemos más, vamos a retomar esto al final. Pero vayamos al segundo rechazo de David. ¿Cuál fue? ¿Recuerdan? El rechazo de sus hermanos y particularmente de su hermano mayor, ¿cierto? Entonces el segundo rechazo es el de Eliab, su hermano. Un rechazo, y escuche esto, este es un rechazo por su motivación. Por su motivación. Recuerda la historia, ¿cierto? David está con las ovejas. El papá lo llama, dice: vaya, averigüe cómo están sus hermanos, lléveles algo de comidita, lléveles algo al general ahí de la tropa de ellos y al jefe de los miles, dice ahí. Y averigüeme cómo están. Y David deja las ovejas al cuidado de alguien, las ovejas son su asignación, y se va. Y llega allá y se encuentra con la situación. Miremos el capítulo 17, verso 28. 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Eliab ya nos confirma que efectivamente eso eran por ahí no sé cuántas, pero yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, usted viene aquí a chismosear. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. La misma respuesta. David llega. Y es muy interesante, bueno, pedirle que lea este capítulo. Usted seguramente lo ha leído muchas veces. Cuando David llega, los dos ejércitos están en fila, como se alistan para un enfrentamiento. Yo me imagino que David entregó lo que traía y todo, y se paró en algún lugar como con la expectativa de: uy, yo nunca había
visto esto, ni por televisión, ¿cierto? Probablemente David había escuchado relatos de guerra de sus hermanos mayores, qué sé yo, pero ahora estaba ahí frente a una inminente confrontación. Este chico está listo para ver lo que solo ha escuchado a través de historias, y para sorpresa suya, no pasó nada. No pasó nada. Por primera y última vez él escuchó a un guerrero enemigo vociferar con tanta prepotencia, arrogancia y autoridad que hizo que todos los soldados de su pueblo salieran corriendo a esconderse. O sea, imagínense eso, las dos filas se paran, el uno a un lado, la otra, los dos ejércitos en fila. De pronto cuando están ahí, sale Goliat y grita todo lo que grita, y en ese momento los israelitas salieron despavoridos a esconderse. Y es en este punto que David abandona su rol de espectador y se entremete entre los que están ahí para tratar de averiguar qué es lo que pasa. Él no podía entender el temor, él no podía entender la tolerancia de ellos con el discurso tan provocador de aquel filisteo. Él no podía entender la reacción, por qué todos salieron corriendo a esconderse. Y como si fuera poco, tampoco podía entender por qué, si el rey está dando de recompensa a su hija y está eximiendo de impuestos a toda la familia, nadie es capaz de enfrentarlo. O sea, David decía, venga, pero, o sea, hasta premio están dando y nadie. Y entonces David comienza a preguntarle a la gente, venga, ¿es cierto? Mire, ¿y por qué esto? Y en medio de eso es abordado por su hermano. Y si usted analiza el intercambio de palabras que David tiene con su hermano, se nota que la tensión entre ellos no era del momento, era de hacía algún tiempo atrás. Primero lo cuestiona por estar en el lugar equivocado, ¿sí? Y la motivación que lo trajo. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué has venido? ¿Para qué has descendido aquí? ¿Dónde dejaste las ovejas? Y nota cómo se refiere a las ovejas con menosprecio, ¿no? Esas pocas ovejas del desierto, ¿dónde las dejaste, cierto? Pero luego nota, la tensión se evidencia. Dice, yo te conozco, ¿no? Nota el verso, ¿dónde está? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y este hermano mayor está como envenenado con el pequeño, ¿cierto? Yo te conozco. Has venido a fisgonear. Solo le faltó decirle, desde el día ese, en esa ceremonia en que no sé por qué se equivocaron y te echaron aceite en la cabeza, tú ahora te crees de mejor familia. Parece que se estaba ahí como escondido en el corazón de Elías, ¿cierto? Pero la respuesta de David lo pone en evidencia, o sea, pone en evidencia que la cosa lleva tiempo. Nota cómo le dice David, ¿y qué he hecho ahora? O sea, como que en otras veces David hacía cualquier cosa y le llamaban la atención, y le llamaban la atención y le gritaban y eso, y entonces dice, venga, pero ¿y ahora qué hice? ¿No? Algunos crecimos en la casa con esa expresión todo el tiempo. Uno entraba y encontraba a los papás con la correa en la mano y uno, ¿y ahora qué hice? ¿Cierto? Esa es una historia de muchos. Pero este hombre es criticado y señalado por sus hermanos, particularmente en este caso por el mayor. Pero nota, el punto del asunto es su motivación. ¿Qué tanta preguntadera? ¿Usted qué es lo que está buscando? ¿Usted qué es lo que persigue? ¿Por qué está preguntando tanto por la recompensa? Preguntando que si están dando la hija del rey, ¿cómo así? Escúchame esto.
Vivimos en una sociedad que siempre se mueve con motivaciones oscuras. Siempre hay algo escondido detrás de lo que las personas hacen. Si alguien te hace un favor, es porque está esperando que quedes en deuda con él. Si eres, por ejemplo, una dama y alguien se acerca atentamente a brindarte algún tipo de ayuda, por lo general pretende algo detrás de eso, ¿cierto? Si es un político el que está ayudando a los hogares más necesitados y recorriendo veredas y todo lo demás, no es que esté desarrollando una labor humanitaria, es que está pretendiendo hipotecar la conciencia electoral de esas familias. Esa es la sociedad en la que estamos. Una sociedad que se mueve con motivaciones oscuras. David ha venido hasta ese lugar en obediencia a su padre, no detrás de ninguna otra motivación. Él vino a traerle algo especial a sus hermanos y averiguar por ellos. Pero se encuentra con la agresión de su hermano mayor, quien está señalando y cuestionando su motivación. Escúchame esto. Quien desconoce lo que hay en tu corazón nunca podrá evaluar tu verdadera motivación. Nunca podrá evaluar tu verdadera motivación. Y en este punto, al igual que en el caso anterior que tiene que ver con la posición, también somos muy permeados por el sistema. Casi que nos hemos acostumbrado a que solo hacemos algo si vamos a recibir en contraprestación. Y esto está completamente en disonancia con el espíritu del reino. Un tercer rechazo. Tercer rechazo. ¿De quién? Saúl. Ah, claro, sí, ¿no? Con razón se la saben todas ya. El rechazo es de Saúl, su rey. Nota, primer rechazo de su padre, segundo rechazo de su hermano, tercer rechazo de su rey. Saúl es su rey, él es un israelita, Saúl reina sobre toda la nación. Pero este es un rechazo que apunta a su capacidad. Por favor, no vaya perdiendo el hilo. El primer rechazo es a su posición. El segundo rechazo es a su motivación. El tercer rechazo es a su capacidad. Su capacidad. Cuando David comienza a cuestionar que venga, nadie pelea, él dice, venga, pero ¿por qué ese filisteo incircunciso ha profanado el nombre del Señor y todo? Y eso comienza a regarse y llega a oídos de Saúl. Y entonces le dicen a Saúl, venga, por ahí hay un muchacho todo alborotado que dice que él pelea con el gigante, que lo suelten, déjenme que yo, y está ahí con esas, y entonces Saúl dice, tráiganlo. Y David entra. Yo pienso que, bueno, esperen, miremos primero el texto. Capítulo 17, verso 33. Ahí está. Dijo Saúl a David, ¿qué le dijo? No podrás. Pero, espere. Venga, ¿cómo así? De entrada lo descalifica. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No podrás. Así de una. No le dio ni siquiera un margen de duda. Bueno, yo le pongo 90-10, no, que de pronto, sí, dijo, no, nada. Cuando a David le dicen, el rey quiere verte, yo creo que por la mente de David pasó, uy, apenas entre, me va a abrazar.
Yo creo que cuando lo llevaban ahí, camino allá a la tienda donde estaba el rey, decía, yo lo conozco, el rey y yo fui paje de armas de él. Con eso le digo todo. Yo sé cuáles son las que al hombre le gustan. Yo toco y el hombre ya, yo sé cuáles son yo sé cuál es la música que le gusta al hombre. Y para sorpresa suya, entra y Saúl ni lo reconoce. Ni lo reconoce. Recuerdan que les dije hace un par de domingos atrás que probablemente cuando David estuvo en palacio era muy niño y seguramente su fisionomía había cambiado, ¿no? Y a estas alturas Saúl estaba tan alterado con la situación que está enfrentando que todos sus recuerdos se habían bloqueado. O sea, tratemos de mediar en favor de Saúl, pero Saúl ni siquiera dijo, ay David, venga, ¿usted qué se hizo? ¿Cierto? No. Y otra vez David había llegado a ser hasta paje de armas. Apenas David cruza la tienda donde está el rey y le dice, tu siervo irá. Punto. Sin tintes de soberbia, ni sobrador, ni nada, simplemente con una profunda convicción. Tu siervo irá, tu siervo irá. No desmaye el corazón del rey, tu siervo irá y peleará. Nota algo. David no llega diciendo, venga, por ahí me dijeron que usted está dando como la hija, me la muestra a ver qué tal, ¿cierto? A ver si como que la pelea vale la pena o no. ¿Cuál es? ¿Cuál de sus hijas es? Muestre, tiene ahí una foto o algo. Tampoco llega diciéndole, muéstreme el decreto de la DIAN donde nos van a eximir de los impuestos a la casa de mi padre. No, David no, esa no es la motivación de David, de lo que fue acusado por su hermano. David quiere vengar el honor del Dios de Israel que ha sido profanado por las palabras de aquel filisteo. Esa es su verdadera motivación y la desnuda frente al monarca. Tu siervo irá y peleará contra aquel hombre. Pero el rey lo mira con lástima y le dice, no podrás. Nota, Saúl ni siquiera le pregunta, venga, ¿usted está seguro? ¿Usted ya lo vio? ¿Ya lo vio bien? ¿Usted está seguro de lo que va a hacer? No. De una sentencia, no podrás. Y escuche esto. La presencia de Eliab descrestó a Samuel, pero la juventud de David lo hizo objeto de menosprecio de Saúl. ¿Sí ves? Hay muchos desafíos y obstáculos que se levantan delante de nosotros hoy gritándonos, no podrás, tú no puedes, eso no es para ti, ese desafío es para los capacitados y tú nunca tuviste educación formal, eso es para los que tienen recursos y tú a duras penas sobrevives. Eso es para los que tienen influencias y contactos y a ti no te conocen ni en tu casa. Eso es para los que tienen una hoja de vida brillante y inmaculada y tú con todas esas embarradas que has cometido en tu vida, eso es imposible. Eso es para el que habla varios idiomas y tú a duras penas ahí medio hablas español, casi ni se te entiende. Eso es para los egresados de tal universidad y todo el tiempo nos encontramos con esas manos cortantes de los Saúles que nos dicen no podrás. Escúchame, nunca permitas que una declaración humana defina el alcance de tus posibilidades. Nunca. Tú y yo podemos todo lo que Dios ha dicho que podemos. Aleluya, gloria al Señor. Pero vamos a mirar el último, el cuarto obstáculo. Y el cuarto obstáculo, ese sí lo saben todos, el de Goliat, ¿cierto? El de Goliat. Y es interesante porque el rechazo de Goliat
es el único que viene del otro bando. ¿Había notado eso? Todos los demás obstáculos fueron de su casa. Su papá, su hermano, su rey. Pero este es el primero de los 4 obstáculos que viene de afuera. Verso 42 del capítulo 17. Bueno, este es un obstáculo, este es un rechazo fundamentalmente por su apariencia. Por su apariencia. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Nota. Yo incluso me atrevería a proponerles una especie de teoría estadística. Por cada rechazo que recibimos de un impío, recibimos 3 rechazos de un cercano. Ahora, esto es una propuesta que estoy haciendo simplemente con base en esto, pero tiene mucho sentido. ¿Dónde son los círculos en que más rechazos recibimos? Los cercanos, los de casa, la iglesia, los hermanos. Y nota, esa es la estadística en la historia de David: 3 rechazos en casa, un rechazo por fuera. Ahora, el rechazo de Goliat es agresivo, es directo, es cargado de menosprecio. Si de la línea israelita hubiera salido un tipo fornido, vestido con una armadura sólida, portando armas de guerra, seguramente la reacción del gigante hubiera sido otra. Pero la apariencia de David, un jovencito con sus trajes de pastor, con una bolsa ahí terciada a su hombro y una onda en su mano, o sea, por favor, respéteme. ¿Cómo va a salir usted a pelear? ¿Cómo van a mandar un muchacho de estos? Él le tiene en poco por su apariencia. Y yo te cuento una cosa: si hay un área en la que hoy la sociedad en la que estamos establece parámetros de aceptación o de rechazo, indiscutiblemente es la apariencia. Estamos en un mundo de lo cosmético, un mundo donde lo importante es la belleza, los números, las grandes impresiones visuales. Lo accesorio se ha vuelto determinante. Y esta es la cultura que ha desechado completamente lo que los seres humanos tienen por dentro y se ha concentrado en lo que proyectan por fuera. Por eso, para unos padres es más importante darle a su hija de regalo unos implantes que pueda exhibir en su pecho que un ejemplo de integridad que pueda imitar toda su vida. Y no quiero generar polémica sobre este tema. Lo que quiero es que observes lo prioritario en lo que tiene que ver con nuestro rol frente a la sociedad en la que estamos. Y en esa misma línea, por eso es más importante que el domingo vaya a la clase de modelaje a que venga a la iglesia. Este es un sistema donde los feos tenemos pocas posibilidades, ¿cierto? Pero este es un sistema donde la apariencia te abre puertas. No importa si eres hueco por dentro. David apenas fue visto por el gigante, fue menospreciado por él. Ahora, describimos 4 rechazos. El primero es un rechazo ¿a qué? A su posición. El segundo, a su motivación. El tercero, a su capacidad. Y el cuarto, a su apariencia. Ahora, si dejáramos la reflexión en este punto, y aquí le pido que me tenga
me regale unos minutos más, porque si dejamos la reflexión en este punto, tenemos una linda descripción de los obstáculos que vivió David en el proceso en el que Dios lo metió, ¿cierto? Pero el desafío para nosotros en esta mañana es cómo los enfrentó. ¿Cómo los enfrentó? Ya dijimos, usted todo el tiempo está siendo rechazado por su posición o por su motivación o por su capacidad o por su apariencia. Todo el tiempo vivimos rechazos de esa naturaleza. ¿Cómo lo enfrentamos, cierto? ¿Cómo superamos este tremendo desafío? ¿Cómo este chico evitó que el rechazo humano se sobrepusiera a la elección divina? Ahora, realmente lo que quería hacer es que a usted lo hiciera de tarea, ¿cierto? Pero bueno, estoy un poquito frustrado con esto de las tareas. La vez pasada puse una tarea y solo 3 personas me enviaron la tarea hecha. Entonces dije, no voy a volver a pedir tareas, ¿cierto? Pero quiero que haga la tarea. O sea, usted mire el texto y diga, bueno, ¿cómo puedo enfrentar rechazos de esta naturaleza? Pero quiero compartirle mi tarea. Quiero compartirle mi observación frente a esto. ¿Cómo lo hizo? Entonces recuerda, ningún rechazo humano tiene la capacidad de afectar la elección divina. Ningún rechazo humano. Puede que tú te encuentres con alguien que de forma insensata no reconozca tu posición, cuestione tu motivación, no vea en ti capacidad o te menosprecie por la apariencia. Eso es inevitable. Es inevitable que eso pase. A lo que sí debes aferrarte es que tú fuiste en Cristo Jesús elegido en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya. Entonces debo enfrentar las pruebas y los obstáculos desde mi elección, sin olvidar que el tiempo es de Dios y que Él sabe lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo enfrentó el primer obstáculo? El obstáculo de Isaí, su padre, el rechazo a su posición, ¿cierto? Y mira, si hay un círculo complicado para nuestra promoción, es la familia, incluso la familia de la fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le embarras, alguien se dio cuenta, pero en tu familia todos supieron. Y de pronto la gente, ya eso pasó, pero cada vez que tu familia se reúne y comienzan a hablar de las anécdotas de la familia, adivina de qué hablan, ¿cierto? Adivinan qué recuerdan, ¿no? Y lo peor de esto es que por lo general esas historias de nuestras embarradas pasan a nuestros hijos y pasan a nuestros nietos. Y es muy interesante, a veces se reúnen los nietos, ¿no? Dicen, oiga, que mi tío no sé qué, que dice esto y lo otro. ¿Es cierto de verdad que mi tío hizo eso? ¿No? Y estas historias pasan y pasan casi que por generaciones y quedamos estigmatizados casi de por vida. Y otra vez, parecen ser las únicas historias que salen a flote en las reuniones familiares, las de nuestras embarradas. Por eso digo, el círculo familiar es uno de los círculos más complicados para nuestra promoción. Y te decía hace un momento, para Isaí, David siempre fue el pelado de las ovejas. Probablemente por su mentalidad aferrada a la tradición, para Isaí era difícil de aceptar que el llamado a reemplazar a Saúl no fuera su hijo mayor. ¿Cómo es que este anciano profeta va a saber de mis hijos más que yo? Yo los conozco. Si hay alguno de mis hijos que servía para eso de ser rey, era Eliab. ¿Sabes qué es lo impresionante en David? Y aquí estoy porque te estoy hablando de cómo enfrentar ese tipo de rechazos. David es un chico que siempre permaneció sometido a la autoridad paterna.
Nunca se reveló a ella, a pesar de todo lo que el cielo había declarado para él. Nunca se reveló a ella. Nunca guardó resentimiento por esto. Es más, siempre honró a su padre. En tiempos de la persecución de Saúl, David le garantizó la seguridad a su padre y a sus hermanos, mudándolos a un terreno donde Saúl no pudiera alcanzarlos. ¿Quieres enfrentar rechazos de esta naturaleza? Nunca guardes resentimiento en tu corazón. Nunca guardes resentimiento en tu corazón por aquellos que te rechazan. Pastor, pero es que es demasiado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ellos no tienen la capacidad de ver en ti lo que Dios vio. Por eso te rechazan. Porque no tienen la capacidad de ver lo que Dios vio en ti. Este chico nunca se rebeló ante la autoridad de su padre. Tampoco lo hizo ante la autoridad del rey. Cuando tú y yo nos rebelamos ante autoridades como estas, y escúchame esto, David sabía que lo que Saúl hacía estaba mal. Nunca se congració con lo que él hacía, pero nunca dejó de reconocer la autoridad que tenía. Cuando tú te rebelas a tus autoridades porque estás en desacuerdo, tarde o temprano, cuando no entiendas lo que Dios hace, terminarás rebelándote ante Él. Por eso David todo el tiempo estuvo sometido a la autoridad de su padre y de su rey. Y escúchame algo, quizás no tienes una posición que te abra puertas terrenales o un título que te traiga reconocimiento material, pero la elección de Dios te ha ubicado en lugares celestiales juntamente con Él, aleluya. Esa es tu posición, gloria a Dios. No importa si naciste de segundo, de tercero, de octavo, de décimo. En Cristo, el unigénito, Dios a todos nos ha hecho hijos primogénitos, aleluya. Tú eres primogénito de Dios en Cristo Jesús. Nota como lo menciona Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y dónde nos puso? ¿Dónde nos posicionó? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Tu posición está definida por lo que Dios ha dicho. Tu posición no depende de una asignación humana. Yo no soy el gerente, yo no he llegado a esa posición. No, David no era el primogénito de Isaí, pero fue el primogénito de Dios, aleluya. Tu posición depende de una promoción divina. Segundo, ¿cómo enfrentamos el segundo rechazo? El de la motivación. Ahora, cuando de motivación se trata, las personas a nuestro alrededor la intuyen. Solo Dios la conoce. ¿Sí? Tú puedes hacer algo conmigo y yo puedo intuir la motivación con que lo haces. ¿Sí? Solo Dios la conoce. Solo Dios la conoce. A veces incluso uno se quiere convencer a sí mismo de una motivación distinta a la que realmente tiene. Esto es muy interesante, nos queremos convencer a nosotros mismos. Hay algo que estamos haciendo por tal motivación, pero no, yo lo hago es porque pues yo quiero agradar a Dios y
pero tú tienes otra. Y uno quiere convencerse a sí mismo. Por eso te digo, lo especial es que Dios conoce la motivación de tu corazón. El corazón es engañoso y perverso. Te decía hace un momento, estamos en una cultura en la que nada se hace si no se espera algo a cambio. ¿Sabes qué es lo especial? Que en el camino de la fe, Dios no espera que tú hagas nada para darte, porque ya te lo dio todo en Cristo Jesús. Aleluya. En ese sentido, el desafío no es defender nuestras motivaciones, sino cultivar la única que Dios promueve. Ojo. Es que mi motivación es esta, es que usted no me conoce. No te pongas a defender tus motivaciones. Cultiva la única motivación sana que Dios promueve. Nunca podrás complacer a todo el mundo. Concéntrate en complacer a uno solo. Concéntrate en complacer a Dios. Imprímele a todo lo que haces, a todo lo que haces, una única motivación: que Dios sea honrado y glorificado. Punto. Que es una cosa de tu trabajo. Imprímele esa única motivación. Que es una cosa de mi estudio, que es una cosa de esto, que es una cosa con mi esposo, con mi hijo, con mi esposa. Una única motivación: que Dios sea honrado y glorificado. No tienes que hacer videos ni publicaciones en redes sociales cuando ayudas a alguien para que todo el mundo lo sepa. Es más, ojalá que la persona que ayudas ni siquiera se entere. ¿Sabes por qué? Porque el único que debe ser honrado a través de lo que tú haces ya se enteró. Yo quiero hacer algo por Mao, entonces quiero que Mao se entere y lo llamo y espéreme en tal parte y no sé qué, y el video y esto y lo otro. No. El único que es honrado y glorificado a través de eso que yo hago es Él, y ya lo sabe. Ya lo sabe. Es especial. Ha habido mucha solidaridad de muchas personas en medio de esta pandemia y todo lo demás. Pero no faltan esos que publican todos los días allá repartiendo no sé qué, por aquí, por allá, y campañas de... ¿Qué motivación hay detrás de todo esto? Y Pablo lo dice ahí en Colosenses de manera clara. Colosenses capítulo 3 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Imprímele a todo lo que hagas una única motivación. A David no le importó que la hija del rey, que quién era, que los impuestos. No, él dijo: el nombre de Dios ha sido profanado. Esa era su motivación. Tercero, ¿cómo enfrentamos la motivación del rechazo a la capacidad? ¿Cierto? Aquí se hay algo muy lindo, porque cuando David se presenta frente a Saúl, él llega como tratando de decirle: rey, nadie quiere ir, yo soy el hombre, yo voy. Nota ahí en el versículo 34 del capítulo 17 que estamos viendo, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque es que yo soy el duro. Porque es que yo no, es que yo, o sea, vea, yo he matado osos más grandes que ese tipo. No. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y no te lo que añade: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Cuando David comienza a contar las historias de lo del león, de lo del oso, parecían como muy fantasiosas. Y escúchame esto: no fue
No fue lo intrépido de los relatos de David los que lograron que Saúl le diera el aval para ir a pelear. Fue la inquebrantable convicción que había en su corazón. El Dios que me libró es el mismo y me va a librar también. Dios que le había dado las victorias en el pasado lo levantaría victorioso frente a ese filisteo. Escúchame, por favor. Tu capacidad no es validada por el respaldo o la solidaridad humana, sino por la presencia y el poder de Dios. Aleluya. Y aquí Pablo tiene muchas expresiones en sus cartas, pero quise entresacar dos de ellas. Allá en Filipenses 4:13 dice: ¿todo qué? ¿Cuánto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego en Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nota, y es bueno aclarar esto. A veces decimos que yo puedo porque Dios va conmigo. A veces queremos que Dios vaya con nosotros y nos ayude. Es como el parcero ahí que me da una manito. Y esta es una comprensión válida para el antiguo pacto. Dios iba con Israel. Dios fue con David. Pero nuestra capacidad no tiene que ver con un Dios que me ayuda. No se trata de que Él vaya conmigo. Él no es un escapulario que tú lo llevas a cualquier parte. No es que yo voy en Él. Mira otra vez los textos que acabamos de leer. Todo lo puedo con Cristo. No. En Cristo. No es con Cristo. No es mi socio, a ver si entre los dos. No. Es en Él. Si Dios es con nosotros, porque algunos se aprendieron el versículo mal y lo dicen así: es que si Dios es con nosotros. No, el versículo no dice así. Si Dios es por nosotros. ¿Ves la diferencia? ¿Quién contra nosotros? Escúchame, nuestra capacidad descansa en el poder de la vida que nos habita. La vida de Cristo. Amén. Y finalmente, el cuarto rechazo, el único que viene del otro bando, ¿cierto? El rechazo a la apariencia. Y por favor, ya aquí concluimos, pero quiero que me regales toda tu atención, porque creo que hay algo lindo del Señor para nosotros en esta parte final de nuestra reflexión. Este es el momento cumbre en la vida de David. Quizás fue el obstáculo más grande que enfrentó en toda su vida, aunque no el más peligroso, pero sí el más grande. Y no solo por el tamaño de Goliat, sino por todo el ambiente que había a su alrededor. En el rechazo de Goliat se conjugan los tres anteriores. Ese gigantón filisteo no reconoció posición alguna en David. Nunca pudo ver su verdadera motivación. Se burló por su incapacidad y lo menospreció por su apariencia. A David lo rechazó el papá, lo rechazó el hermano, lo rechazó el rey, pero Goliat era su enemigo. Tú puedes ser rechazado por tu papá, pero siempre será tu papá. Y te dije hace un momento, obedécelo y sigue sometido a su autoridad. Pero estamos hablando de que este es el único rechazo de un enemigo. Y escúchame,
Un papá puede cambiar su postura y te apoya. Un hermano puede cambiar su hostilidad y te respalda. Un rey cambia su forma de verte y te da su aval. Pero a un enemigo o lo derrotas o te derrota. ¿Ves la diferencia? A un enemigo o lo derrotas o te derrota. Ninguna confrontación le dio a David tanto reconocimiento a lo largo de toda su vida como esta. David dejó de ser un anónimo pastor de un puñado de ovejas que componía y entonaba canciones que nadie oía, y se convirtió de un día para otro en un héroe nacional y en la musa de muchas composiciones que llegaron a ser incluso arengas populares. En un día. Repito, pasó de ser el pastorcito ese de las ovejas del desierto que nadie conocía, que componía canciones que nadie le paraba bolas, a ser un héroe nacional. Y las mujeres coreaban su nombre, y la multitud gritaba espontáneamente canciones dedicadas a él. Pero por favor, note estas palabras que las hemos leído tantas veces. Y yo les confieso algo, siempre que las leo tengo como esa sensación. Note la respuesta de David a Goliat ahí en el verso 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y cortaré tu cabeza y daré el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Escuche, ¿qué hizo David? Nunca escuchó al filisteo, pero le hizo escuchar lo que Dios había declarado. Esto que acabamos de decir fue el grito de David frente a Goliat. Cuando Goliat habló, David se resistió a escucharlo, pero se cercioró de que escuchara lo que Dios había dicho. Su capacidad descansaba en la grandeza de Dios. Su única motivación era que toda la tierra conociera su nombre, y su posición era ser un siervo de Dios. La indiferencia de su papá, el falso señalamiento de su hermano y la incredulidad de su rey lo fortalecieron. Pero la hostilidad y el menosprecio de Saúl lo promovieron. A ti tu familia te apoya, te consuela, te respalda, pero son los enemigos que enfrentes los que te promueven. Grábate eso. Son los enemigos que enfrentes los que te promueven. Entre más grande sea el gigante que derrotes, más alto será el nivel de tu promoción. No te amedrentes, no te llenes de temor, no te escondas, enfréntalo, esa dificultad, esa situación. Fue inevitable pensar en la historia de esta chica que llegó a ser aspirante a la gobernación en las pasadas elecciones, que llegó a ocupar el segundo nivel en votación sobre muchos políticos prestantes. Era concejal de aquí, de Florida Blanca, después de haber entrado de tercera opción, porque el que ganó lo destituyeron, el que lo reemplazó renunció también por corrupción, y ella entró de tercera. Un día enfrentó a toda una filosofía del país a través de la ministra de Educación. ¿Recuerdan eso? Que marchamos y todo lo demás. Una batalla titánica. Y de un momento a otro esta chica Ángela Hernández, que nadie conocía,
¿Recuerdan la historia? Es aquí una historia de nosotros, ¿cierto? Terminó siendo todo un personaje político a nivel nacional. Bueno, cómo se manejó eso después, pues ya eso es otra cosa, ¿cierto? Pero eso, a eso es lo que yo me refiero. Cuando tú tienes enemigos gigantescos delante de ti, míralos como la plataforma a través de la cual Dios te va a promover a un nivel que ni siquiera habías soñado. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es el gigante que te atemoriza. Quizás un obstáculo laboral, un temor aterrador, la pérdida inminente de alguien o de algo, alguna demanda legal, algún drástico cambio laboral. No tienes que colocarte la armadura de nadie, solo tienes que aferrarte y confiar en que el Dios de la gloria irá por ti. Aleluya, gloria a Dios, porque Él es el Dios de los ejércitos. Aleluya. Hoy quiero desafiarte, tú que estás aquí, aquellos que están en casa. Yo no conozco la identidad del gigante que está parado frente a ti, pero sí te puedo hablar de la grandeza del Dios que te eligió en Cristo Jesús. Aleluya. Y yo quiero invitarte a que te coloques en pie. Y hoy vamos a asumir autoridad en el nombre del Señor y a creer en todo lo que por su gracia ya Él hizo. Aleluya. Escúchame, los amigos, la familia, ellos están ahí, son un apoyo, son una bendición, son un respaldo, pero tú eres promovido por tus enemigos. Cuando tú los derrotas, cuando tú te levantas sobre aquello que las tinieblas ponen delante de ti, tú comienzas a moverte en dimensiones de gloria que Dios ha reservado de antemano. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Hoy nos levantamos, Señor, con la autoridad de Dios para asumir, Señor, la posición en la que tú nos has ubicado, Señor. Hemos sido puestos en Cristo y sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Hoy, Señor, saneamos la motivación de nuestro corazón. Queremos hacer todo para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Hoy entendemos que nuestra capacidad descansa en la suficiencia de quien nos habita. Y por eso nos paramos frente a toda opresión de las tinieblas, frente a todo gigante, frente a todo obstáculo, frente a toda dificultad. Y en el nombre de Cristo Jesús, el Dios de los ejércitos de Israel, aleluya, aquel que tiene todo poder y toda autoridad, nos sobreponemos, Señor, a esa dificultad. Toma allí, si estás en casa, la mano de tu familia. Aquí, los que están aquí, levanta tus manos y comienza a declarar ahora la victoria de Dios sobre todo aquello que te oprime, sobre todo aquello que está coartando tu libertad, sobre todo aquello que quiera levantar su voz para declarar derrota. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, aleluya. Los que estamos en Cristo simplemente disfrutamos la victoria del resucitado, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Hoy, Señor, damos la espalda a todo rechazo. Quizás tú que has escuchado en esta mañana, quizás vienes de una familia que te rechazó. Quizás no tuviste las oportunidades de otro de transitar por un periodo de formación, de educación formal. Quizás has visto puertas estrellarse frente a tus narices en muchas ocasiones. Quizás hay gente que te ha señalado y nunca olvida alguno de tus errores del pasado. Quiero decirte que todo eso fue cubierto por la sangre preciosa de Cristo Jesús, aleluya. Y te ha hecho una nueva criatura para que seas la manifestación gloriosa de la vida del Hijo, aleluya. No permitas que los rechazos determinen el lugar de tu ubicación. Tú fuiste sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo y
todo fue puesto bajo tus pies, aleluya. Ningún rechazo va a determinar lo que tú eres. Es la elección divina la que te posiciona en lo que Dios ha dicho, aleluya. Gracias, Señor. Sana nuestro corazón, oh Dios. Que no alberguemos resentimiento con aquellos de los que hemos experimentado rechazo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sometidos a la autoridad. Ayúdanos, oh Dios, a mantener sana nuestra motivación. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.